Mis saludos a los amigos cubanos y de otros lugares del mundo. Están hoy en el Museo Nacional de la campaña de alfabetización, que tiene toda la documentación de hace 60 años cuando se llevó a cabo en Cuba esta gran hazaña educacional. Soy la directora del museo, mi nombre es Luisa Yara Campos Gallardo. Vamos a estar un rato conversando sobre nuestra campaña nacional de alfabetización. Lo primero que quiero decirles es que esta campaña, el 26 de septiembre de 1960, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en la Organización de Naciones Unidas, casi habló 4 horas. Y en ese tiempo significó cuál era la importancia que tenían todos los países de tener un sistema educacional libre, autóctono en este sentido. Y además dijo que dentro de poco en Cuba no quedaría un solo analfabeto. Con estas palabras del comandante, el 26 de septiembre de 1960, posibilitó que en octubre de ese año surgiera la Comisión Nacional de la Campaña de Alfabetización, que radicó en Cuba y pudo tener una comisión técnica que elaboró la cartilla Venceremos y el manual Alfabeticemos. Esto posibilitó que el 1 de enero de 1961 surgiera nuestra campaña nacional de alfabetización, y ese sería el año de la educación. Objetivo: eliminar el analfabetismo en Cuba. Teníamos cerca de 979.000 personas que no sabían leer ni escribir, y solo 30.000 maestros, y el mayor por ciento estaban en las ciudades y eran mujeres, el mayor por ciento. Esto complicaba la existencia de poder enseñar en un año como se había propuesto esta campaña. Por eso el 28 de enero de 1961 el comandante Fidel convocó a 100.000 estudiantes que estuvieran dispuestos a ir a enseñar a los campos de Cuba siempre que estuvieran autorizados por mamá o papá. Más de 100.000 estudiantes dieron el paso al frente. Y lo más significativo, las edades estuvieron entre 9 y 16 años el mayor por ciento. Y el 52% de esos estudiantes, sexo femenino. Quiero esto decir que la familia cubana entendió el mensaje del comandante en jefe. Si no posibilitaban que sus hijos fueran a enseñar a los campos de Cuba, la campaña de alfabetización no iba a tener el éxito que se esperaba. Teníamos muchos analfabetos y el mayor por ciento por eso estaban en los campos de Cuba. Y también surgieron otros tipos de alfabetizadores, los populares, los alfabetizadores populares que se quedaron en las ciudades enseñando a leer y a escribir, y los alfabetizadores patria o muerte, que eran los trabajadores. Cerca de 13.000 trabajadores, junto con los alfabetizadores con rabo Benito, es decir, con los niños, los adolescentes, inundaron toda nuestra sierra, todos nuestros campos, y enseñaron a leer y a escribir por primera vez. Hay un caso de un niño de 7 años, Elan Manuel, que estuvo entre esos 100.000 estudiantes que fueron al campo. Él enseñó en Guine, en este sentido. Esto posibilitó que todos estos alfabetizadores, más los maestros que se incorporan, tuviéramos una cifra de 268.420 maestros que hicieron posible que aprendieran a leer y a escribir 707.212 cubanos. Y el 22 de diciembre de 1961 cerráramos esta gran batalla educacional con un 3.9% de analfabetismo. Y empezamos en enero con un 23.6%. Es decir, que en menos de un año eliminamos un 20% del analfabetismo. Pero en nuestra campaña todo no fue, como decimos a veces, color de rosa.
la contrarrevolución nos asesinó a 10 compañeros, un maestro voluntario, Conrado Benítez, de 18 años, y un alfabetizador patrio muerte de 25 años, Delfín Cedré, y 8 estudiantes o trabajadores que estaban haciendo también esta parte en nuestro país. Hubo 2 niños, uno de 13 años, que fue asesinado por la contrarrevolución, y otro de 16 años, Manuel Ascunce Domenech, junto con su alumno, el campesino Pedro la Antigua. Pero esto hizo que los alfabetizadores se crecieran más, que ninguno regresara a su casa, que cumplieran el compromiso con el comandante en jefe, que era eliminar el analfabetismo en un año. Y todos se quedaron en los campos de Cuba, a pesar de que podían ser asesinados. Pero también tuvimos 31 mártires más que mueren por accidentes o por enfermedades. Por lo tanto, nuestra campaña tuvo un total de 41 mártires que hicieron lo posible porque se eliminara el analfabetismo en Cuba. Y hay un dato que yo quisiera también propiciar, que a veces se desconoce. Todo el que aprendió a leer y a escribir le hizo una carta al comandante en jefe. Ese era su examen final. Nosotros tenemos aquí en nuestro museo todas esas cartas. Cartas maravillosas, cartas de un señor de 86 años que le dice a Fidel, te quiero mucho, después de saludarlo. Tengo aquí 9 cartas de amigos chinos que vivían en Cuba y que eran analfabetos en español y aprendieron a leer y a escribir, y cartas que le hicieron también a Fidel. Hay uno de 70 años que le dice a Fidel, ya yo estoy viejo, tengo diabetes, pero mi maestra me dice, mi maestra socialista me dijo que no había edad para aprender. Y aprendió ese chino socialista, como él mismo también se decía. Y hay otros elementos también muy importantes, y esto sí que a veces se conoce en el mundo y en otras no. Nosotros tuvimos amigos, una solidaridad muy fuerte recibimos aquí en Cuba, una solidaridad material que fue libretas, lápices, documentos, y China nos mandó más de 100.000 faroles, porque en nuestros campos de Cuba no había luz eléctrica. Y para poder enseñar en los campos de Cuba era después del horario del trabajo de los campesinos. Y entonces ese farol, como estuvo alumbrando en todos los campos de Cuba, se convirtió en, pudiéramos decir, en la parte fundamental, en el símbolo de nuestra campaña. Y usted ve en una postal un farol y se da cuenta enseguida que estamos hablando de la campaña nacional de alfabetización. Y eso se lo debemos a China, que pudimos terminar con mucha más rapidez porque teníamos esos faroles. China también nos ayudó en la tela por el uniforme de los alfabetizadores Conrado Benítez. Y tuvimos una solidaridad más humana. Estas son solidaridad material, los faroles, las libretas, los lápices, pero hay una solidaridad mucho más humana que nosotros recibimos, y es que aquí estuvieron cerca de 260 amigos de 26 países del mundo, estudiantes también, jóvenes también, maestros. Nosotros tuvimos 5 maestros argentinos que vinieron a enseñar a leer y a escribir en Cuba. Tuvimos 2 guatemaltecos que vinieron aquí. Ya uno vivía aquí, el otro vino, que era Jacobo Arben, hijo, que estuvo aquí enseñando a leer y a escribir. Tuvimos 48 norteamericanos, entre ellos una maestra norteamericana que se fue a enseñar a leer y a escribir con sus 2 hijas menores
una de 10 años y la otra de 7 años. Tuvimos mexicanos, bueno, una de las alfabetizadoras mexicanas, Conrado Benítez, que se fue al campo a enseñar, habló el 22 de diciembre en la Plaza de la Revolución, Margarita Dalton, y muy amiga del museo. Tuvimos también 95 españoles, aunque los españoles vivían en Cuba, pero en esa etapa, en 1961, vinieron familias españolas a incorporarse a la campaña de alfabetización. Tuvimos 2 francesas, 2 italianos, y hay algo que yo quiero hoy decir para que se conozca mucho más, y es que nosotros tuvimos una amiga alemana, Tamara Bunke, o Tania la guerrillera, como es conocida, la que muere ya también en Bolivia. Bueno, Tania o Tamara alfabetizó aquí en Cuba como asesora en una de las zonas del municipio Vedado. Y eso para nosotros es también una gran victoria, ¿no? El que hayan venido, como Fidel había anunciado en la ONU, que esto que nosotros estábamos haciendo en Cuba no era solo para los cubanos, sino que era para el bienestar también del mundo, de los que quisieran hacer algo como lo que hicimos aquí en Cuba. Por esa razón, esa solidaridad que recibimos fue para nosotros mucho mayor, porque a partir de 1976 nuestra campaña tuvo continuidad en muchos países del mundo. Primero en Nicaragua y en Angola con una alfabetización presencial como la nuestra. Después tuvimos en Haití una alfabetización por radio, y esa alfabetización radial que se tuvo en Haití fue la experiencia para que la doctora Leonela Relis, autora principal del programa Yo Sí Puedo, se llevara a más de 20 países del mundo. Y eso para nosotros es muy importante, el que los cubanos podamos enseñar a leer y a escribir en términos de solidaridad en el país que nos llame, en el país que quieran tener cubanos que enseñen a leer y a escribir. Esta enseñanza a partir de esta solidaridad ha hecho que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y sean territorios libres de analfabetismo, al igual que el estado de Michoacán en México. Es decir, que para los cubanos es una gran satisfacción que nuestra campaña nacional de alfabetización haya contribuido a que otros pueblos del mundo también puedan enseñar a leer y a escribir y que sean territorios libres de analfabetismo. Quiero entonces decir que hoy estamos celebrando, a pesar de la pandemia, pero estamos haciendo actividades, esta es una de ellas, por el 60 aniversario de nuestra campaña de alfabetización. Aunque en Cuba vamos a hacer este 60 aniversario entre septiembre y diciembre de este año. Y ya los estoy invitando porque vamos a comenzar este 60 aniversario con un día para nosotros muy importante, 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Y ese 8 de septiembre de este año, de este 60 aniversario, se lo vamos a dedicar al comandante en jefe Fidel Castro, autor intelectual de nuestra campaña, autor intelectual de muchos de los procesos que hemos hecho en el mundo, en educación, en alfabetización, y a nuestro primer ministro de Educación, al doctor Armando Jardal, que fue el que llevó a la vía de hecho todas las ideas de nuestro comandante en jefe. Así que continuaremos dando información para que todos los amigos del mundo, todos los amigos de Canadá puedan conocer más sobre lo que vamos a hacer en este 60 aniversario de nuestra campaña nacional de alfabetización. Entonces, mi saludo, mi respeto
mi amor porque podamos estar siempre a la vanguardia, porque Cuba se ha convertido, y podemos decirlo así, en una escuela de alfabetización. Muchas gracias.